vi vedo, siete lì a Barcellona, accidenti italici. Stanno andando le cose abbastanza male, insomma, c'è da rallegrarsi. Oltre a quello che stanno raggiungendo non si può. È una situazione quella che viviamo in Italia piena di tensione, anche perché è chiaro qual è il programma del governo e dell'uomo, chiamiamolo così, che sta in testa a tutto l'ambaradam, come si dice in Italia. Ebbene, è quello di buttare all'aria la Costituzione, fare in modo di prendere il maggior peso e soprattutto il potere proprio oltre ogni misura e distruggere quello che è stato messo in piedi in anni e anni di dignità, di forza, di coraggio e mortificarci anche verso l'estero. Ed è giusto che voi sbarchiate, che facciate questa azione, che veniate a dare una mano, una scossa a questo governo e a questa gente e soprattutto agli addormentati, perché c'è una sinistra, non pare, non si vede, ma esiste, soltanto che si è come la bella addormentata, si è messa con il capino su una spalla e dorme proprio, come dicono a Napoli. E svegliarla ci vuole una cannonata, ci vuole qualcosa che la porti al discorso della dignità, dell'essere presente, perché non basta dire sono vivo, sto attento, no, se non ti muovi, se non agisci, se non fai sentire la tua presenza è come tu fossi morto da quel tempo. Grazie di questo aiuto, diamoci dentro perché siamo gli ultimi. Un bacio. Bene, allora, disculpe de verdad porque Dario Fo queríamos que fuera aquí. Es un hombre de 84 años que ya hablamos con él hace 4 meses y él amó inmediatamente esta idea. Es un hombre entusiasta, muy disponible. Y el problema de él es que tiene 84 años y dice sí a todos, dice a todo el mundo, y después tiene 2 guardaespaldas enormes, 2 mujeres gigantes que te paran cada vez. Entonces no conseguimos tenerlo hoy aquí, porque él está viajando hoy por la tarde, viaja para España, y si tiene algún contacto usted con él, él va para Pamplona y se queda una semana en España. Pero así que si alguno de ustedes o sus colegas quiere hablar con él o entrevistarlo sobre este tema del parco, yo creo que seguramente va a dar otro panel. Esto, por lo menos, grabamos este mensaje de Dario Fo para tener su voz. Bueno, como decía Cristina, para empezar, yo de verdad soy un profesor de la escuela primaria italiana. Hace 10 minutos estaba en la clase ahí, empezar ya, correr aquí, en la tarde, por la tarde vuelvo a la escuela. Y bueno, ¿por qué uno hace toda esta cosa que está cambiando mi vida, y no solamente la mía, sino de todo el grupo que está trabajando como locos en estos meses? Porque uno, como decía una vez en una entrevista, está haciendo como un trabajo de bordado. Un profesor de la escuela se queda con 20 niños o 30 o 40 para 5 años en un trabajo de vagado muy de bordado, absolutamente de cura. Y es como si lo haga ahora en una tienda donde entran algunos elefantes. Tú estás continuando tu bordado, no se puede continuar, uno deja un momento el bordado y tiene que parar, que cerrar la puerta, por favor, porque están pasando cosas en Italia que uno puede contar todos los valores en que cree a los niños, y bueno, pero al mismo tiempo no puede tener estos carros armados que son esas televisiones que están absolutamente derrumbando todo lo que estamos construyendo, tentando de construir con un trabajo. En este caso particularmente yo pensé que como escuela italiana, como modelo educativo, que yo creo que es uno de los mejores del mundo, yo trabajé en América Latina también, o sea que es de verdad una base democrática que es una de las pocas en Italia. Todos van a la escuela pública en Italia, por ejemplo. Ahora la están destruyendo, es un patrimonio que tiene décadas de años de importancia, y lo están destruyendo. Y claro que el proyecto es dar fiato, dar fuerza a la escuela privada y todo esto, y cortar todo el patrimonio público y sobre todo de la educación que hay en Italia. Entonces, por eso también como profesor. Entonces, las dos cosas, hacer este movimiento y ser profesor en la escuela, son dos cosas absolutamente coherentes. ¿Cómo nació la idea? La idea salió en el comienzo del verano pasado, y bueno, fue una idea que yo transmití inmediatamente a algunos amigos de Italia, muchos amigos de Italia, para saber cómo la veían estas cosas. Y la crítica principal fue, bueno, no es que aquí no estamos haciendo nada, aquí estamos trabajando, aquí estamos luchando, que no se ve.
Entonces modificamos mucho el proyecto y que no tendría que salir absolutamente como una idea que desde Barcelona llegan estos italianos, que son muchos, son con mucha suerte, porque cada telefonada, ahora no, porque estamos hablando de otras cosas, suerte, pero en todos estos 2 años que yo viví en Barcelona, cada vez a suerte que tú vives en Barcelona, suerte, aquí es una mierda, cada vez más abajo. Bueno, no queremos llegar de Barcelona en Italia con este sentido, que nosotros somos superiores o sabe qué, y que tenemos alguna verdad. No, absolutamente. Entonces el proyecto se modificó mucho en un apoyo a todas las luchas de resistencia que hay en Italia, son muy pequeñas y no son muchas veces contadas por la prensa, que sabemos cuáles son los dueños principales, no son contadas absolutamente por la televisión, porque sabemos aún más cuáles son los dueños de la televisión. Entonces queremos dar un apoyo, quizá llegando de afuera tienes un gran vantaje. Uno, primero, es que nosotros de verdad no estamos borrachos como los italianos, que no es muchas veces una culpa, sino una realidad, que quedarse todo el tiempo con esta televisión que está normalmente en cada cuarto, en cada habitación de una casa italiana, y se ve mucho menos la gente por la calle en Italia. Si ustedes van de Milano, en Roma puede ser un poco más, pero en Milano la tragedia es muy fuerte. La mayoría está en casa, están mirando la televisión y tienen un gran miedo. Este miedo lo están alimentando con carbón, porque es sobre los rom, sobre los gitanos, los inmigrantes, sobre los ladrones. ¿Saben qué? Después la estadística dice que la situación no mejoró para nada, pero el clima es de una crónica negra que es absolutamente devastante, con títulos enormes. Entonces este es el clima que está alimentando este racismo, que nosotros decimos también fascismo. Y, por ejemplo, este partido de la Lega Lombarda, que es del 25% en el norte de Italia, aquí en España o fuera de Europa se puede tranquilamente llamar partido xenófobo. Nadie lo dice en Italia que es un partido xenófobo, pero lo es. Bueno, de aquí de afuera ustedes también puede ser este vantaje, que pueden tener una libertad mayor de contar lo que está pasando en Italia. Puede ser que ustedes no pueden contar todo lo que pasa en España, puede ser, pero lo que pasa en Italia ustedes tienen esta mayor libertad, yo creo, de contarlo, y nosotros queremos que vosotros lo cuenten, por favor, o sea, que salga más en la prensa europea lo que está pasando en Italia, porque sea una preocupación de toda Europa. Lo que dice Antonio Tabucchi, que está en el blog que ponemos ayer, en su entrevista, es sobre todo esto, o sea, que Europa tiene que darse cuenta que lo que está pasando en Italia no es una cosa que, bueno, puede cerrarse ahí. Saviano también, cuando llegó aquí en Barcelona, dijo: la mafia se está alargando, o sea, no tiene confine, y también estas dinámicas de una arrogancia, de un machismo, de una prepotencia, de una arrogancia, de un tipo de derecha, no es solamente la derecha, uno puede ser la derecha, bueno, la derecha gana también, pero este tipo de derecha, que es una cosa que es bien complicada, y que tiene raíces culturales muy fuertes que se quedaron en estos 20, 30 años, con esta base televisiva, ¿cierto? Pero que tiene una raíz muy profunda y que no se puede resolver solamente con la caída de un hombre. No es este el problema. En nuestro sitio nunca, nosotros por lo menos nunca decimos el nombre del presidente del Consejo, porque no es él el problema principal, sino todo lo que está abajo de él, o sea, todo lo que dio la posibilidad que salió este hombre, esta caricatura final, esta punta de este iceberg. Bueno, este barco que va a salir el 25 de junio de Barcelona, queremos ser 1000 para también recordar un poco simbólicamente, con un poco una sonrisa, pero recordar lo que fue hace 150 años exactamente la empresa de Garibaldi, con los 1000 garibaldini, solamente para decir que, bueno, puede ser un número tan pequeño, porque 1000 personas en cualquier manifestación, puede ser que el otro día para Garzón fueron aquí en Barcelona 4500, uno dice 1000 personas, bueno, qué poco, pero 1000 personas que salen en un barco, que se quedan 2 días en una ciudad, que llegan mucha otra gente de otra parte de Italia que hacen este encuentro, nosotros queremos que puede ser un señal muy fuerte. Y en el comienzo todos nos dijeron: son absolutamente locos, todos se reían, no era una empresa posible, porque ¿cómo es que pueden conseguir? Bueno, fue solamente una gran determinación, una gran creatividad también que pusimos en muchos, saliendo de algunos grupos de familias de la escuela italiana, que se engrandeció con otros italianos, y no solamente italianos que viven aquí en Barcelona, pero la cosa más fuerte, más interesante, que fue una sorpresa tras la otra, que se creó un grupo muy joven, mucho más joven de nosotros en Bruselas, que nosotros no sabíamos. En Barcelona son 20.000 los italianos, en Bruselas son 300.000 los italianos, yo no lo sabía, estamos descubriendo cosas, y ahí está creciendo un grupo que llegará aquí en Barcelona para salir en el barco.